La tecnología ha tenido un rol fundamental en toda la evolución del real estate. En la pandemia lo vimos. Nadie podía visitar esas viviendas. En el 2020 nos vimos forzados a reinventar la forma que Idealista te daba acceso al mercado inmobiliario. Hay unos vídeos de las viviendas en 3D que te permiten sentir que estás dentro. ¿Qué ángulos verías en los despachos? ¿En qué pueden mejorar? Transparencia en los fees, que es un tema súper delicado. Las nuevas generaciones de la universidad van a empezar un camino muy distinto al que tuvo, por ejemplo, mi generación al empezar a trabajar. En un despacho, en mi época, era escuela práctica que ibas a tener después de la carrera. ¿Cómo es el día a día de una directora de asesoría jurídica? Me paso el día con asuntos de las 3 jurisdicciones muy diversas entre sí. Nuestro negocio ha sufrido mucho la hiperregulación en Europa. ¿Cómo es esa toma de decisión cuando necesitas apoyarte en externos? ¿Qué es lo que más valora? Yo busco personas que sean prácticas, que den soluciones. Yo me considero una deal maker. Se puede estar acabando el mundo que digo, no, vamos a sacar esta operación adelante. ¿Alguna circunstancia en la cual te hayas planteado cambiar de firma? ¿Por qué razones ha podido ser? Mira, me ocurrió algo. Y antes de empezar, queremos anunciar el próximo lanzamiento de Jericho Academy, la primera Legal Business School de habla hispana especializada en estrategia, marketing jurídico, comunicación y desarrollo de negocio para firmas del sector legal. Muy pronto se abrirán además 10 nuevas plazas para la sala Rainmakers, un programa exclusivo para grandes y medianas firmas. Descubre más detalles abajo y únete. The Legal Podcast, episodio ya 14. Estamos con Andrea Viale. Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Ella es directora de asesoría jurídica de Idealista, la mayor plataforma tecnológica de real estate de España, y también jurado de la Gala Nacional del Derecho. Ya faltan pocos días. Así es, sí, gracias, muchas gracias por la invitación. Pues vamos a ello, bienvenidísima, y vamos a hacer un poquito un repaso inicial a tu carrera, porque al final, cómo esa estudiante de Guatemala va a parar a Barcelona terminando de estudiar en la Universidad Autónoma Derecho, y cuéntanos un poquito sobre esa trayectoria, esa parte inicial. Pues efectivamente soy de Guatemala, ahora digo soy originariamente de Guatemala porque llevo casi 20 años en España y ya casi no tengo acento de Guatemala, pero nací en Guatemala. Me crié en Guatemala y cuando empecé la universidad y empecé Derecho en Guatemala tenía la inquietud de estudiar fuera. Fuese un intercambio, fuese irme a estudiar toda la carrera fuera. Y tuve la oportunidad de acceder a un programa en la Universidad Autónoma de Barcelona, que en ese momento era una universidad muy abierta a estudiantes extranjeros intra y extracomunitarios. Y recuerdo con 18 años decir, bueno, yo voy a hacer este papeleo y a ver si lo consigo. Y así fue. En 2005 me mudé a Barcelona a estudiar Derecho en la Autónoma en Barcelona. No hablaba catalán, evidentemente. Me vendieron un poco un cuento de, bueno, tú vete tranquila, no te preocupes, que cuando llegues ahí tú las clases puedes decir, oye, hacer las clases en castellano. Bueno, no ocurrió eso. Y eso me sirvió para hacer una inmersión total en el idioma y poder estudiar la carrera. Así que hice la carrera en 4 años. No hice ningún Erasmus porque para mí mi experiencia en fuera era estar en Barcelona estudiando, que es una ciudad estupenda y fueron unos años maravillosos que estuve ahí. Y al acabar la carrera, la verdad que tenía en ese momento poco contexto de las salidas profesionales que había. Conocías los grandes despachos, pero realmente en ese momento no se nos daba un apoyo a los estudiantes de, oye, tú por tu perfil, idiomas que hablas, intereses que tienes, aplica a los grandes despachos, porque todos hacen cada año su ronda de vamos a buscar futuros juniors, futuros abogados en las universidades, ¿no? Y fue gracias al apoyo de un profesor que me dijo, yo te veo que tú tienes un perfil de despacho grande, aplica. Y empecé a hacer procesos en varios despachos en Barcelona, de las grandes firmas, y uno de ellos, Garrigues, que es el despacho donde hice prácticamente toda mi carrera profesional en despacho. Y empecé a trabajar en Garrigues allá por el 2009. Estuve 6 años en el departamento mercantil haciendo operaciones de money, mucho derecho societario, temas mercantiles en general y sobre todo
rondas de financiación y de inversión de fondos extranjeros en empresas tecnológicas en Barcelona. Y ahí fue cuando tuve mi primer acercamiento al sector tech. En ese momento en Barcelona había un boom de empresas tecnológicas y fue como right place at the right time. Tuve en ese momento un socio que se supo meter muy bien en ese mundo, entonces muchos fondos extranjeros lo buscaban para hacer sus inversiones en empresas en Barcelona y en España en general, pero sobre todo en Barcelona, ¿no? Y estuve muchos años trabajando mucho, porque el ritmo en los despachos pues es el que es. Y en el 2015 Garrigues sacó un programa para promover el desarrollo de sus asociados senior, tanto vía secondments como vía másters, un LLM en el extranjero o intercambios en oficinas de Garrigues. Pues fui de las primeras que entraron en ese programa y gracias a eso estuve casi un año, 8 meses en Londres haciendo secondment en un despacho inglés, en McFarlane's, también en el departamento de Corporate M&A. Y de esa experiencia, la verdad que fue una experiencia maravillosa, lo que me llevo es que la calidad del sector legal era muy alto. Tenía compañeros que eran buenísimos, también he tenido compañeros buenísimos en todos mis sitios de trabajo, pero el nivel en el despacho era muy alto. La cantidad de deals de money que tenían, yo no lo había vivido en España. Había un deal flow que se dice constante. Las personas estaban muy especializadas, el despacho estaba muy bien segregado por especialidades y áreas. Dentro de una misma área, por ejemplo, en M&A, habían personas que solo hacían deals de determinado sector. Eso te iba a decir, ¿no? ¿Hasta qué punto veías ese grado de hiperespecialización tan grande? Pues muy, muy grande, y sé que la mayoría de despachos en Londres es así. Por ejemplo, operaciones de M&A solo en el sector farma. Pues hay abogados especializados solo en el sector farma y no hacen nada más que eso. O al sector aviación o private equity, pues hay abogados que solo hacen private equity. Dentro de private equity están los que hacen las inversiones del fondo de private equity en empresas, y luego están los que hacen, que es un departamento totalmente separado, diferenciado, no tiene, casi que no hablan entre ellos, los que montan el fondo para el private equity. La gente estaba muy, muy especializada, y yo lo que había visto en España es, aunque me estaba llevando mi carrera a hacer mucho money en el sector tech, pues también cuando tenía que hacer, oye, vamos a hacer la compraventa de una fábrica de químicos, pues también hacía una compraventa de una fábrica de químicos. Porque no teníamos, bueno, creo que todavía no hay ese volumen que hay en grandes capitales, pues en Nueva York, en Londres, de operaciones, como lo tienen ellos, para que la gente se especialice tanto en sectores, materias. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora en ese sentido. De ahí vuelta a Barcelona. ¿Y cuándo fue que diste el salto a Madrid? Pues al acabar mi secondment en Londres, yo no quería volver a Barcelona. Fue en ese momento, cuando estaba en Londres, dije, no, necesito un cambio de aires, y tuve la suerte que Garrigues es un despacho que me permitió irme a Madrid. Yo pedí el transfer de una oficina a otra, y entonces llegué a Madrid en 2016, a la oficina de Garrigues en Madrid, y también te diré que a pesar de pertenecer a la misma firma que Garrigues en Barcelona, era muy distinto. O sea, era muy distinto, el ambiente era distinto, la gestión era distinta, era mucho más grande, mucho más centralizado. Se respiraba que el decision making se hacía en la oficina de Madrid, y pues porque es la central, los headquarters, la central. Y estuve ahí unos meses, y al llegar a Madrid empezaron a salirme muchas oportunidades in-house. Llevaba ya 7 años trabajando en despacho, y una de esas oportunidades fue Idealista. Idealista en ese momento me parecía una empresa genial, que habían hecho un primer exit, una primera salida de los accionistas de entrada de un gran fondo de private equity. Lo había estado siguiendo yo por prensa, entonces lo tenía muy ubicado.
¿no? Es una empresa que siempre ha desafiado un poco el status quo y esto lo confirmé cuando llegué ahí, conocí a los fundadores, me entrevisté con ellos y de lo que más me gustó fue el feeling que tuve con ellos. ¿Qué impresión te dieron? Pues gente con las ideas muy, muy claras, con una cultura de empresa, la cultura idealista que decimos nosotros, muy impregnada y que hablas con ellos y te transmiten en 5 minutos lo que es idealista, cómo funcionan las cosas, cómo quieren ellos que sea su empresa, ¿no? Son personas para el éxito que tienen y el recorrido que tienen muy cercanas y yo recuerdo en otros trabajos que era como hablar con el super senior partner era imposible para una persona junior, no es posible. Y aquí en Idealista trabajamos en un open space. El CEO se sienta en el open space al lado de todo el mundo. Hace desayunos con las nuevas incorporaciones muy frecuentemente. Hace all hands, una reunión cada trimestre donde explica, oye, cómo van las cosas, qué tal todo. La gente hace preguntas, pero cualquiera puede hacer preguntas al CEO, ¿no? Es una relación muy cercana. Y además de eso, algo que valoré mucho yo en Idealista es que es una empresa muy diversa en todo sentido. Yo, siendo de Guatemala, pues a lo largo de mi carrera profesional había sentido que durante muchos años había tenido como que demostrar mi valía de que, oye, yo soy de Guatemala, pero he estudiado aquí y puedo, o sea, voy a hacer lo que sea para estar a la altura de mis compañeros que han hecho la carrera aquí, son españoles, tal. Y llegué a Idealista y había una variedad de personas de nacionalidades, idiomas, orientación sexual. Y es una empresa tan abierta, tan diversa y para mí eso fue algo muy importante. Durante muchos años de mi vida profesional notaba que se me identificaba como una persona extranjera y al llegar a Idealista la verdad no lo he vuelto a sentir. O sea, no he notado ningún comentario ni nada que me haga recordarme que soy de fuera porque es una empresa súper diversa, súper abierta. Y eso pues a mí me encanta y lo valoro muchísimo en mi día a día y en el conjunto de lo que quiero para mi día laboral y mi vida laboral. Pensando también en el joven talento que nos ve, porque el otro día estábamos en la Universidad Autónoma justamente presentando The Legal Podcast, ¿qué diferencias más dirías que hay entre el mundo del despacho y el mundo de la asesoría jurídica? Pues mira, ahora con la revolución de la IA, yo creo que las nuevas generaciones de la universidad van a empezar un camino muy distinto al que tuvo, por ejemplo, mi generación al empezar a trabajar. En un despacho, en mi época, era la escuela que tenías después. Ir a un despacho era la escuela práctica que ibas a tener después de la carrera, porque hay carreras que se enfocan mucho en darte prácticas y un punto de vista más laboral que menos teórico, pero no todas son así. Entonces, realmente tu primer trabajo es tu primer entrenamiento. Y trabajar en un despacho para mí sigue siendo una de las mejores opciones. Ello no implica que en una empresa no puedas aprender siendo un abogado junior, todo lo contrario, creo que aprendes otro set de competencias, porque el despacho se va a enfocar mucho en la calidad técnica, en resolver los asuntos desde un punto de vista estrictamente legal, porque en un despacho das asesoramiento legal. En cambio, en una empresa tienes que procurar la calidad técnica, entender el problema de tu compañero de negocio, cómo le doy la vuelta a ese punto legal para poder adaptarlo a las necesidades de mi compañero de negocio, cómo doy soluciones. En un despacho, cuando eres joven, te pueden decir, oye, hay que hacer un memo sobre las restricciones para hacer X operación, un reparto de dividendos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces dices, estos son los requisitos, haces un memo estupendo, que ahora yo creo que tú lo pones en ChatGPT, dime los requisitos de la ley de sociedades de capital para hacer un reparto de dividendos, y es que te lo va a hacer en 0, Justo. Entonces va a afectar mucho a cómo van a aprender los abogados juniors. Y en una empresa, oye,
yo recibo el memo del despacho externo, pero lo tengo que implementar. Claro. Y tengo que hablar con mi compañero financiero y decirle, oye, ¿cómo hacemos esto? Y tengo que cumplir este requisito. Y el enfoque es distinto. El enfoque es distinto, muy enriquecedor de ambas partes. Yo creo que el paso por despacho siempre es bueno y lo valoro mucho yo en las incorporaciones que he hecho en el equipo de Idealista. He siempre tenido en cuenta que tengan un background de despacho, porque te da método, te da unos conocimientos técnicos que aprenderlos in-house es más difícil. También en la propia gestión del equipo in-house, desde ese punto de vista, es más difícil. En los grandes despachos pues hay planes de formación muy específicos, que en una empresa tú puedes hacer planes de formación, pero la prioridad de la empresa no es formar a sus abogados, es, oye, que mi negocio vaya genial y que seamos la plataforma líder en España, Italia y Portugal, estamos de momento. Y no, es distinto el enfoque, pero ambos muy enriquecedores, pero yo valoro mucho la experiencia en despacho también. Sí. Sí, es decir, al final el mundo del despacho te sienta como unas bases como muy sólidas y luego a partir de aquí pues ya te amoldas, digamos, ¿no? Hacia dónde quieres también encaminar tu camino, teniendo en cuenta pues absolutamente todo, la parte económica, tema horarios, tema del mismo rol que te asignen en un lugar u otro, ¿cierto? Así es, sí, tienes toda la razón. Además, ahora yo creo que las nuevas generaciones están valorando mucho otros aspectos que cuando yo empecé a trabajar, lo que decía en 2009, no valorábamos tanto porque era una época post-crisis, había menos posibilidad, por ejemplo, de trabajar en un despacho, en una firma mediana grande. Yo recuerdo yo empezar a trabajar en Garrigues y tener muchos compañeros de universidad que no encontraban trabajo. Y entonces estábamos todos los juniors de Garrigues, como digo yo, encadenados a la silla, trabajando las horas que fueran. Teníamos el concepto del esclavillo. Decíamos, pero es que no había rotación. Ahora en los despachos hay muchísima rotación, porque se valoran unas cosas que yo en mi momento, cuando era junior, no valoré. No es que no valorase, sino el contexto era distinto. Y ahora, desde luego, que yo creo que las nuevas generaciones valoran horarios, cosas como el teletrabajo, que, por ejemplo, en Idealista lo tenemos súper implementado y ahora sería inviable decirle a la gente volver a OFI. Después de todo lo que hemos conseguido hacer desde casa, yo creo que no va a ocurrir. Impensable. Es impensable, que luego hay grandes tecnológicas que están haciendo volver a la gente a casa, a la oficina, ¿no? Pero en nuestro caso yo diría que de momento es impensable. Y claro, hay muchas personas que valoran eso. Muchos abogados juniors lo primero que te preguntan, horario, flexibilidad, teletrabajo, posibilidad de trabajar desde mi casa que tengo en Ibiza, vacaciones. Y si no, es que hay mucha oportunidad ahí fuera, hay mucha rotación. Si quiero puedo volver, estoy un tiempo en despacho, no puedo con pues, los horarios o la intensidad, me voy in-house. Bueno, me he dado cuenta que tampoco in-house moves, pues puedo volver a un despacho. O sea, yo creo que ahora hay una rotación y que las prioridades de las nuevas generaciones han cambiado y que se mueven más. O sea, ahora yo veo muchos currículums para posiciones nuestras, la gente rota muchísimo más y está menos tiempo en los trabajos. Sí. ¿Qué grandes referentes te han marcado a lo largo de tu trayectoria? Pues mira, Alex Pujol, antiguo socio de Garrigues, actual socio de Gómez Acebo. Y si Alex me escucha, espero que me escuches y te saque una sonrisa esto, pues de él aprendí tantas cosas, confío en mí, siendo una abogada muy junior, y las bases sólidas que comentabas tú las tengo gracias a él. Que él a su vez las habrá adquirido de otro gran socio, pero para mí él es uno de mis referentes. En Venture Capital en España fue de los primeros abogados que empezó a hacer Venture Capital en España, así es como atrajo la atención de los fondos de Venture cuando venían a España. También admiro mucho a mi querida amiga Cristina Mesa, actual socia de Garrigues del área de propiedad intelectual, porque socia, mujer, joven, muy inteligente, muy al día de todas las novedades, sobre todo en el sector tecnológico, que es en el que yo me muevo.
y es un referente pues ahora en temas de inteligencia artificial, todo lo relacionado con plataformas, que nosotros somos una gran plataforma. Pues Cristina, y también una persona del sector in-house, que para mí siempre fue un referente y la he seguido a lo largo de su carrera profesional y tuve la suerte de conocerla no hace tanto, aunque yo sabía perfectamente quién era, Ana Buitrago. ¿Quién no la conoce? Yo la había seguido pues desde que estaba en Amazon y gracias a una amiga común la conocí en persona, con ella, estuvimos un rato juntas y dije, es que además es magnífica persona. Y ella es de las primeras abogadas mujeres, general counsels, de una gran empresa tech en España, montó Amazon. Por lo cual, en el sector in-house, Ana es un referente para los abogados in-house, ¿no? Queremos llegar a conseguir todo lo que ha conseguido ella y ahora está muy presente pues, en el ICAM, en otras asociaciones, ¿no? Totalmente, totalmente. Viendo un poquito la evolución del sector PropTech, te diría también, ¿no? A ver un poco cómo lo ves, ¿no? Porque al final la tecnología ha tenido un rol fundamental en toda la evolución del real estate. En la pandemia lo vimos, nadie podía visitar esas viviendas y al final pues las inmobiliarias tuvieron también que adaptarse a todo ello. ¿Cómo ves esa evolución del PropTech y esa fusión de la tecnología con el mundo inmobiliario? Pues mira, en 2020 nos vimos forzados a reinventar la forma que Idealista te daba acceso al mercado inmobiliario, porque no podías visitar las casas, los agentes no podían enseñártelas, ¿no? Y en ese sentido, rápidamente nos dimos cuenta que había muchas herramientas que ahora nos parecían una locura. ¿Cómo voy a visitar una casa haciendo una videocall? Pero es que nos tiramos del 2020 haciendo videollamadas por Teams. Pues sacamos, por ejemplo, desde el punto de vista de Idealista, sacamos muchos productos en muchos servicios en esa época para visitar las casas, pues con una videollamada, vídeos virtuales. Hay unos vídeos de las viviendas en 3D que te permiten sentir que estás dentro, Y también creamos otras herramientas. Sí, firmar un contrato de alquiler. Porque es que España es un país donde tradicionalmente, cuando vas a la entrega de llaves de tu piso de alquiler, te llevan un documento, 2 copias, venga, usted firme, yo firmo, bueno, te lo llevas, si eres un poco diligente lo guardas, pero era todo, es un sector que tradicionalmente era muy manual y como reacio a meterse en el mundo digital, ¿no? Entonces, sacamos productos pues, para firmar contratos online, facilitarle a los agentes que toda su documentación, un mandato de venta, un parte de visita, oye, déjate de papel, ahora se puede hacer todo online y así lo tienes incluso mejor controlado, ¿no? Y luego, en cuanto al sector, no solo hablando de Idealista, es verdad que han salido muchas empresas, por ejemplo, que venden información del sector inmobiliario, que se denominan PropTech porque lo que hacen es tratar muchos datos del mercado inmobiliario para ofrecerte valoraciones, estudios de mercado, oportunidades, y de estos hay una multiplicidad de empresas de data de real estate, muchísimas. Luego han salido otras plataformas, algunas que compiten con Idealista y otras no, pero que al final no dejan de ser un intermediario online. Muchas de ellas se han metido ya a transaccionar en la operación. Oye, voy a visitar el inmueble por ti, puedes hacer la reserva directamente online. Entonces, estar a medio camino entre quiero ser Idealista, pero dar un paso más. Voy a transaccionar la operación. Y luego también está que el sector tradicional de real estate, tradicional en el sentido de constructor, promotor, en los últimos años han hecho un boom para adelante de meter muchas cosas de tecnología, ahora inteligencia artificial, para que sus procesos sean más rápidos. No te digo construir una vivienda, que también lo hay, construir ensamblajes de la vivienda con impresoras de 3D. Por ejemplo, hay algunos que lo están testando estas cosas, ¿no? Pero ya simplemente la gestión de sus promociones con sus millones de arrendatarios, todo esto, informatizarlo a través de software CRM. Se han hecho muchas cosas en el sector para dejarlo tradicional y adaptarse siempre a las nuevas tendencias. ¿Y la IA cómo se está afectando?
Pues mira, tengo varios puntos de vista. Uno es cómo hemos implementado la IA en Idealista, en nuestros servicios. Aunque parezca imperceptible para el usuario, tú ahora en Idealista tienes un buscador tipo Google que pones quiero una casa en Madrid con tantas habitaciones en esta zona y te va a sacar un resultado, te va a sacar un listado. En lugar de ir a la búsqueda tradicional de compro una casa en Madrid, tenemos un buscador que está potenciado con inteligencia artificial que te muestra la búsqueda mucho más rápido que si tú vas por filtros. Luego, cómo tienes ordenadas las fotos en cada anuncio de Idealista. También, digo, es imperceptible para el usuario, pero las fotos te aparecen de una manera porque se ha definido con un sistema que tenemos de cuál es la foto más atractiva en base a entrenar, cuál es el anuncio que tiene más clics en base a este tipo de foto, pues fachadas. En lugar de poner una foto de la plaza, hay gente que pone, hay fotos de calles, oye, eso pues no tiene clics. ¿Adaptada al usuario? No adaptada a lo que tiene mejor resultado para obtener que se visite ese resultado. Sí. O los comentarios del anuncio. Pues ahora la mayoría están escritos de una forma porque tienes una ayuda, como un ChatGPT, bueno, una herramienta que te permitirá hacer unos comentarios pues, más bonitos, alineados, atractivos. Entonces, todas estas pequeñas mejoras son imperceptibles para el usuario, pero las tenemos ahí en la web. Luego el equipo legal y otros, desde luego, y otros que tienen muchísimos más proyectos que no voy a comentar, pero nosotros mismos en el equipo legal tuvimos un approach bastante de, oye, vamos a ponernos con esto. Yo siempre he sido abierta, nuestro CEO siempre ha sido abierto a trabajar con la IA generativa, no poner palos sobre la rueda, hacerlo todo con precauciones. No meter el código de Idealista en ChatGPT abierto para que todo el mundo vea cuál es nuestro código. Y yo tuve ese enfoque en el equipo legal. Entonces, lo que son tareas de bajo riesgo, low risk, yo estoy conforme con que nos apoyemos con ChatGPT y con Copilot también, de Microsoft, para emails, consultas y temas internos, formaciones, traducciones. Lo tenemos, es un asistente. Es nuestro asistente. Para organizarte el calendario, es que tú le dices a Copilot, dime cómo tengo la semana y te saca ahí, pues tienes estas reuniones, estas calls. Y las te gana tiempo. Las preguntas low risk las tienes identificadas, digamos, ¿no? Justo. Es que después yo llevo ya varios años implementando varias cosas en el equipo legal para intentar ser más eficientes, reducir. Yo no quiero un equipo de muchas personas, intento mantener el equipo que tenemos de personas muy cualificadas y mantenerlas contentas y que sientan que están haciendo asuntos de valor añadido. Porque un abogado muy cualificado que viene de un gran despacho de hacer superoperaciones, de repente puedes pasarte un día haciendo consultas fáciles, por decirlo así, pero llega un punto y dices, oye, yo estaba haciendo en este gran despacho una gran operación de money y ahora estoy aquí contestando una reclamación pequeñita. Entonces, para evitar eso, llevo varios años intentando automatizar. Automatización de contratos, por supuesto, desde hace muchos años. Y consultas fáciles, tenerlo todo estandarizado. Y de bajo riesgo son cuestiones que hemos tratado en muchísimas ocasiones y que no necesitas un abogado de 10 años de experiencia para contestarte esta pregunta. Tú que manejas varias jurisdicciones, ¿cómo es el día a día de una directora de asesoría jurídica? ¿Con qué retos tienes que enfrentarte? Cuéntanos un poco. Pues mira, mi día a día es muy variado y me paso el día con asuntos de las 3 jurisdicciones muy diversas entre sí. Algo que yo siempre digo es que nuestro negocio ha sufrido mucho la hiperregulación en Europa. Y dices, bueno, ha salido un reglamento europeo que me va a aplicar de la misma manera en los 3 países en los que estamos. Luego aterrizas en cada país. No, es que resulta que no. En materia de protección de datos, que es que lo tengo muy machacado porque llevamos más años con el reglamento, ¿no? Sale el reglamento en 2018 y decimos, bueno, vamos a hacer una adaptación para los 3 países porque al final es un reglamento europeo. No. Cada país tiene su propia autoridad de protección de datos que ha hecho una interpretación distinta de distintos aspectos, por lo cual tenemos en cada país una implementación distinta
para adaptarnos a los requerimientos de cada país. No hay una armonización total. Y esto es algo que yo creo que a Europa nos hace poco competitivos, porque si estuviéramos totalmente armonizados, es que tú llegas, montas un negocio en España y sabes que lo puedes replicar el mismo negocio en toda la Unión Europea. También tenemos negocios regulados, hipotecas, seguros. Pues estos negocios no los podemos llevar tal cual los tenemos a cada una de nuestras jurisdicciones, con algo que se denomina el pasaporte europeo. Que dices, oye, yo monto un broker de seguros en España regulado por la autoridad competente que cumpla con la normativa y me quiero ir a Portugal y tengo que empezar otra vez. Volver a montarlo, volver a pasar por autorización, volver a... Entonces, es challenging porque estamos... para algunas cosas, dices, hay libre circulación de personas, prestación de servicios, pero es que luego resulta que tú quieres ir ahí a otro país y tienes que volver a empezar. Entonces es challenging, yo diría muy emocionante. También llevo yo unos años en Idealista, que han pasado muchas cosas en la empresa, por lo cual es muy movido y tengo una variedad de temas. Tengo desde operaciones de Money, pues puedo estar en una llamada de Money negociando un SPA, cuelgo y me meto con un tema de Italia totalmente local, de un issue que tenemos en Italia, y luego me voy a Portugal. Y gracias a que ahora hablamos pues por Teams, Google Meets, Whereby, estoy todo el día en contacto con el equipo en los 3 países. Tenemos equipo legal en los 3 países y es que estamos todos los días en contacto hablando en distintos idiomas porque aunque el idioma común en Idealista es el español, que algún día vendrás a nuestras oficinas, ya verás que en nuestras oficinas vas caminando por el pasillo y hay gente hablando en italiano, gente hablando en portugués, gente hablando en inglés. Y es que todo el día nos lo pasamos así, entre los que estamos en el equipo. Y en esa coordinación de jurisdicciones, imagino que te apoyarás con las mejores firmas en las que confías, firmas en las cuales sientes esa solvencia técnica. ¿Y cómo es esa toma de decisión cuando necesitas apoyarte en externos? ¿Qué es lo que más valoras? Pues mira, aquí en España lo he tenido más fácil porque yo he trabajado aquí, conozco bastantes firmas, ¿no? Y al momento de irme a Italia y en Portugal he valorado mucho la calidad técnica, los rankings que son públicos, porque cuando no tienes recomendación directa de tengo una compañera in-house en otra empresa que ha trabajado con este despacho, no tienes ninguna referencia. ¿A dónde te vas? O sea, yo creo que esa es la importancia de los directorios legales para los despachos, porque yo sí voy a verlos. Incluso cuando alguien me ha recomendado a tal abogado de tal despacho, yo hago mi propio research también. Claro. Y me voy a ver los rankings, me voy a ver, no sé, si es un M&A, pues operaciones en las que ha participado. También hay unos directorios de M&A donde esto lo puedes ver, ¿no? Y luego, por supuesto, la parte personal, la conexión que tenga con el abogado. Yo sí voy a estar con un abogado trabajando muchos meses en una operación compleja, tengo que tener buen feeling. Y esto tú lo puedes ver al principio. Entonces, vas a ser una persona, yo busco personas que sean prácticas, que den soluciones, que sean, como digo, yo me considero una deal maker. Se puede estar acabando el mundo que digo, no, vamos a sacar esta operación adelante. Pues yo busco abogados que sean así, deal makers, que hagan por hacer, que empujen porque salga bien, que salga técnicamente bien y que nuestros intereses estén protegidos. Eso para mí es súper importante. Un abogado demasiado atrapado en la parte técnica, sin soluciones para encontrar el balance entre la necesidad de negocio y la parte técnica, conmigo tiene menos encaje. Uh-huh. ¿Y alguna circunstancia en la cual te hayas planteado cambiar de firma? ¿Por qué razones ha podido ser? Pues mira, me ocurrió algo, no diré en qué país ni con qué despacho, pero estaba trabajando un asunto durante años, un asunto bastante complejo, con un despacho de abogados, y llegó a enterarse ese despacho que yo había decidido sacar una parte del proyecto pequeña, pedir una opinión a otro despacho segundo y llegarse a enfrentar el socio conmigo de decirme, no entiendo por qué has hecho esto. A mí eso, digo,
me hizo cuestionarme. Yo no entiendo entonces por qué sigo trabajando contigo. Yo puedo, ¿sabes? Yo creo que eso ha sido de lo más difícil que me he enfrentado porque como in-house tú tienes la libertad de trabajar con quien quieras. No nos hemos casado con nadie. Client is king, el cliente es el rey, y hoy en día es quien manda. Sí, no puedes hacer un challenge a tu cliente porque decida tener una segunda opinión sobre un asunto. De hecho, a mí me parece hasta sano para los despachos, para un abogado que está en un tema, que lleva meses en el mismo tema, que viene otro, da otra opinión para ayudarte. Es que te ayuda a ver más allá. Tú te has enfocado en una materia de manera A, oye, pues a lo mejor también nos conviene verlo B y todos navegamos para el mismo lado. Absolutamente. Pues eso. No obstante, como todos tenemos ángulos de mejora, ¿qué ángulos verías en los despachos? ¿En qué pueden mejorar? Pues mira, yo diría transparencia en los fees, que es un tema súper delicado. ¿Por qué? Nosotros como los in-house somos un área más de una empresa, tiene su budget, tiene su presupuesto que te lo aprueban cada año. Tú dices, oye, yo este año tengo aprobado, voy a decir una cifra, digamos, 100. Y voy con mis proyectos, pido mis presupuestos a mis asesores, me dan unos fee quotes, hacemos el proyecto y al final del proyecto me dicen, oye, que he incurrido el doble. ¿Y cuánto te puedo facturar? Y dices, pero que yo tenía presupuestado tanto, es que no... Pues esto ya no sé yo si es, vamos a hacer un quote en base a unas asunciones y luego esas asunciones cambian cuando lo desarrollas, puede ocurrir. O hago un quote más bajo porque quiero el tema y luego voy a luchar con el cliente de ganarlo. O sea, hay un tema de gestión y transferencia de fees que yo creo que es un tema a valorar por los despachos de cómo, porque al final puedes acabar con un proyecto feliz, de hoy ha salido todo fenomenal, tal, y luego llega el momento de discutir los fees, que es una discusión que siempre hago yo directamente. Y claro, ya ha acabado todo muy bien y ahora nos estamos peleando por los fees, ¿no? Y eso yo entiendo que un proyecto puede salirse de las ramas, ¿no? Pero transparencia, yo diría más como es un tema de transparencia. Y avisar con antelación si hay desviaciones grandes, o también repensar un poco cómo se están haciendo los fee quotes y rates. No sé, se optó muchas veces por bolsas, hace años se hacían pues bolsas de horas, luego no, rates horarios, blended rates, incurridos, hay muchas fórmulas, ¿no? Y yo todavía no he encontrado una fórmula que diga esto me funciona fantástico, con todo el mundo lo voy a hacer igual. De momento no. Sí. Andrea, para ir cerrando, sí. Tu opinión sobre el tema de la vivienda. Es un tema delicado, es un tema donde ha habido manifestaciones, de hecho, hace nada. Desde el punto de vista legal, ¿cómo lo estás viendo? Pues mira, desde el punto de vista estrictamente legal de Andrea Viale, por si acaso, no, yo creo que ha habido una falta de colaboración y comunicación entre las administraciones que han tomado la iniciativa de regular determinados aspectos con la mejor voluntad de mejorar el acceso a la vivienda, en particular hablando del alquiler. Está claro, porque es evidente, que esas medidas pues no han sido exitosas. Entonces, regular sin haber consultado con los actores principales del sector inmobiliario, por ejemplo, Idealista, pues ¿qué ocurre? Pues que salen unas medidas que han tenido un efecto contrario al deseado. Y ahora sabemos, que te lo he comentado antes de entrar, se ha anunciado otro Real Decreto, también una materia que afectará al alquiler directamente y afecta a muchas plataformas. Y nosotros de momento no hemos hablado con nadie, desde Idealista, no hemos tenido ninguna interacción directa con los promotores de la iniciativa, ¿no? Y creo que nosotros tenemos mucho conocimiento del mercado, mucha información del mercado y que podríamos aportar valor para ayudar a definir unas medidas o, bueno, dar una opinión sobre lo que un actor como Idealista, que ve la oferta y la demanda, considera lo que unas medidas alternativas para mejorar la situación de vivienda. Totalmente, Andrea, ha sido un gran placer.
Gracias, igualmente. Tenerte aquí, una abogada con esta visión internacional, políglota, con esta experiencia tan destacada tanto en firma como en despacho. Así Muchas que gracias. A vosotros por la invitación. muchísimas gracias y nos vemos en la gala. Nos vemos pronto. Gracias.